Andrés, y mientras conocemos las consecuencias que está generando esta tensión en materia de economía, el fin de semana también se generó otra tensión, pero esta vez diplomática, tras el encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Vamos a analizar entonces este y otros casos u otras situaciones que se han venido presentando. Por ello quiero saludar al exministro y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, un gusto saludarla. Encantado y saludos a todos los que nos ven. Bienvenido. Bueno, quiero comenzar justamente por este episodio que mencionaba. Al parecer, después de esta reunión, quedó la sensación para la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos de que el presidente Gustavo Petro simpatiza con los integrantes del Tren de Aragua. Después, el presidente respondió diciendo que le malinterpretaron sus palabras, adjudicando tal vez a la traducción, entre otras respuestas. Comencemos por ahí. ¿Usted cómo analiza este episodio justo en medio de esta coyuntura cuando se ha desatado una guerra comercial por parte del presidente Donald Trump? Y el mundo está en una situación muy compleja. Hay muchas cosas ocurriendo a nivel internacional. Todo este tema de los aranceles incluso es un problema, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para Colombia. Pero lo que es más importante es que si hay reuniones de alto nivel, lo que tiene que ocurrir es que se defiendan los intereses de Colombia y de los colombianos. Es indignante que el gobierno termine una reunión hablando favorablemente de una organización criminal de carácter internacional que además le ha hecho daño a los colombianos. Lo que hoy el gobierno de Colombia debería estar haciendo es protegiendo a los colombianos y más bien evaluando capacidades, reales decisiones y siendo pragmático en una relación con Estados Unidos que hoy es retadora, pero que genera muchas oportunidades para Colombia si se aprovecha bien. Así que es vergonzoso que lo que se haga es defender delincuentes internacionales y no al pueblo colombiano y los empleos de Colombia. Hasta el momento Colombia ha sido uno de los países, entre comillas, más favorecidos en el sentido de que es uno de los que tiene la mayor tasa de imposición de aranceles. Pero quisiera preguntarle, ¿este episodio qué tanto nos podría afectar y qué tendría que hacer el gobierno? Desafortunadamente vienen ocurriendo cosas desde hace bastante tiempo. Este asunto de andar justificando el negocio del narcotráfico, de poner en la misma condición a la cocaína, al whisky y al petróleo, para decirlo de alguna manera, o de no actuar de manera decidida contra la criminalidad en el país, dándole herramientas a las Fuerzas Armadas y teniendo un discurso apropiado en defensa de los intereses de Colombia, pues ha ido dominando la credibilidad del país. Este episodio es uno más, claro, muy grave, cuando el mismo presidente reconoce de alguna manera tener una idea o una línea con una organización criminal como el Tren de Aragua. Ojalá eso no fuera así o no sea así, pero lo cierto es que esto ha ido gestando la posibilidad incluso de una desertificación en Colombia, una desertificación a la lucha contra las drogas, porque Colombia no hace lo suficiente y además el problema se está expandiendo por toda América Latina desde nuestro país. ¿Qué preocuparía? Que además de los aranceles que ya se colocaron, pues eso termine o en más aranceles o en dificultades para que la gente pueda viajar, poniéndole más visas o más restricciones al tránsito de personas, o incluso sanciones financieras o pérdida de ayudas. Claro, muchos tenemos que seguir trabajando para que se divida un poco esa posición irresponsable del gobierno Petro versus los intereses del pueblo colombiano y la necesidad de que Colombia sufra lo menos posible. Pero la realidad es que hoy es muy posible que episodios como este contribuyan a una afectación que termina siendo un daño autoinfligido contra el pueblo colombiano por parte del gobierno nacional. Doctor Pinzón, para que el panorama con Estados Unidos no se oscurezca más de lo que ya está, ¿qué no puede perder de vista el gobierno nacional si lo trazamos en términos de diplomacia y también de manejo comercial frente a Estados Unidos? Es que estamos hablando de potencia mundial. Por supuesto, y del primer socio comercial, el primer socio de inversión, el primer socio en turismo, el lugar donde más colombianos viven en el exterior, el sitio que tiene todavía las mejores universidades del mundo, la mayor tecnología y el mayor capital financiero. ¿Cómo Colombia no sigue aprovechando y desarrollando una relación que siempre tuvo un privilegio y una oportunidad? Éramos la envidia de toda América Latina. Hoy estamos casi que siendo el hazmerreír. ¿Qué debería hacer el país? Lo primero, hay que tener funcionarios que conozcan
la relación con Estados Unidos, que conozcan este país, que sepan conectar en el nivel político, estratégico, pero también en el nivel comercial, en el nivel empresarial, en las distintas actividades académicas que también tiene este país, con los centros de pensamiento. Segundo, hay que hacer un trabajo muy cercano con el sector privado. El sector privado colombiano es ejemplar. Mire, si Colombia se sostiene es por los militares y por los empresarios. Veía yo ahora la entrevista a los empresarios y ellos dinámicos, ven problemas, pero también ven inmediatamente oportunidades, innovan, agregan valor, son creativos, mantienen empleo, crean nuevos empleos. Eso es fundamental, dar una red de apoyo y acompañar ese empresariado y trabajar mancomunadamente. Y tercero, ser muy pragmáticos. Lo que está pasando en el mundo no es una cosa de todos los días. Hay que reconocer que estamos en tiempos de movimiento de placas tectónicas. El mundo está agitado. Hay cambios geopolíticos que no hemos visto en años, pero por lo mismo tener un buen plan, tener paciencia y tener mucho pragmatismo para no andar preocupado por lo que dicen afuera, sino para generar un plan que beneficie los empleos, las oportunidades y la calidad de vida de los colombianos. Ese tiene que ser el foco. Cualquier otra cosa que se haga será contraproducente y le va a hacer más daño a Colombia. Y para pensar en el interior de nuestro país, en cómo nos toca al ciudadano de pie, en fin, ¿cree que se deben activar esos mecanismos de defensa comercial, teniendo en cuenta los efectos que podría generar de otros países con mayores aranceles, que puedan llegar a afectar justamente, como decimos, lo hecho en Colombia? En un escenario como el actual, es fundamental pensar en las cosas que van a tener impacto de verdad a largo plazo. Primero, un análisis sobre los sectores que podrían tener oportunidades hoy, dado lo que ocurrió. Es que hay muchos países que les pusieron aranceles mucho más altos que a Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos 5, 10, 20 productos colombianos que hoy quedaron más favorecidos y cómo los podemos arropar para que se genere una aceleración de su proyección internacional y de su generación de empleo? Segundo, y el tema más importante, productividad. El país necesita de una vez por todas tener un plan de largo plazo, de infraestructura, con planes maestros que precisamente identifiquen puertos, aeropuertos, carreteras, centros de acopio, zonas francas, zonas económicas especiales que muestren cómo podemos rápidamente, y rápidamente en esto es un periodo de 1 o 2 años, gestionar una atracción de inversión enorme para poder colocar más productos y más oportunidades en el exterior. Y lo tercero, me parece fundamental, es la educación. Necesitamos gente que se pueda emplear en nuevos y más trabajos para que se genere un ingreso. Hoy la educación es vital, que hoy no se está generando. Sí, doctor Pinzón, quizá una pregunta final. El hecho de que la estrategia del gobierno sea tratar a Estados Unidos de iguales, de igual a igual, y lo han insistido en sus comunicados, en sus trinos, en todos sus mensajes, ¿esa es una buena estrategia? ¿Es así como usted, por ejemplo, en su momento manejó esa relación con Estados Unidos? Mejor aún, es que éramos queridos y apreciados, entonces era mejor aún porque resulta que nos buscaban para pedirnos ayuda, para pedirnos apoyo, para pedirnos colaboración, para que diéramos ideas, para que participáramos en los escenarios internacionales. Hoy en día, realmente Colombia es vista tristemente por la condición que ha generado el gobierno como un país que no es creíble, no es serio, el gobierno no es invitado a los foros importantes y de alguna manera casi que todas las cosas que menciona terminan siendo una burla internacional. Esto no merecemos los colombianos. El pueblo colombiano es un pueblo digno, es un pueblo trabajador, es un pueblo bueno y es un pueblo que merece ser liderado con respeto, con dignidad, pero sobre todo con pragmatismo para que ganen los intereses de la gente. Al final hay que cuidar los empleos de la gente, crearles más, generar oportunidades de ingreso y no destruir lo que hay en lugar de construir cosas nuevas y adicionales. Pues doctor Pinzón, gracias por estos minutos, ayudarnos a entender las repercusiones que puede tener este tema, esta quizá nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias, un saludo para todos.